¿Cuál es la situación de la niñez en México? Betty Razo preparó este especial. El 30 de abril, Día del Niño en México, ha sido motivo de celebración, pero también de revisión de la situación que vive la niñez del país. No podemos hablar de generalidades porque la desigualdad que nos aqueja se refleja en los menores, para muchos de los cuales las condiciones siguen siendo precarias, debido a factores como la pobreza, la violencia y la explotación laboral. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven 31.8 millones de menores de 0 a 14 años, que representan poco más de una cuarta parte de la población total. 1.4 millones de menores de 13 a 14 años hablan alguna lengua indígena y 6.5% tiene alguna discapacidad, condición mental o algún tipo de limitante física. 88% de los infantes cuentan en sus casas con todos los servicios básicos y piso firme, aunque el porcentaje desciende a 61% en el caso de los hogares de hablantes de lengua indígena. Se estima que casi 16 millones de niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema, condiciones que les impiden acceder a garantías básicas como una buena salud, nutrición, educación y vivienda digna. En México, la educación es obligatoria hasta los 14 años. Sin embargo, 4% de quienes hablan lengua indígena y 4.3% de los menores de 6 a 11 años que tienen alguna limitación, discapacidad o condición mental no tienen escolaridad, en contraste con 1.2% de los no hablantes de lengua indígena. A esta situación se suman los efectos de la pandemia, pues se estima que alrededor de 3.6 millones de menores en edad escolar abandonaron la escuela en el ciclo 2020-2021. El trabajo infantil ha ido en aumento. Las cifras más recientes hablan de que 3.3 millones de menores de 5 a 17 años de edad realizan alguna actividad económica, ya sea para pagar su escuela o sus propios gastos, por ayudar o porque el hogar necesita de su trabajo. Y la mitad de estos menores ganan hasta un salario mínimo, mientras el resto no percibe ingreso. Una asignatura pendiente en México es el cuidado de los más jóvenes. De acuerdo con Save the Children, al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes reciben castigos corporales y humillantes en sus casas como forma de crianza. Pero los datos más reveladores son que en 2020, 1.900 menores fueron asesinados, mientras que cada año se registran 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil, según la OCDE. El derecho a la salud es otro tema pendiente. En 2018, menos del 20% de los menores de un año contaban con el esquema completo de vacunación y se proyecta que el escenario podría haber empeorado con la pandemia. La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, refiere que en nuestro país el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en pacientes de 5 a 14 años y cada año se detectan 5,000 nuevos casos, mientras que los medicamentos para su tratamiento escasean por el desabasto en los hospitales. La nutrición y el desarrollo también están comprometidos, ya que 1 de cada 5 menores de 5 años tiene malnutrición y 1 de cada 3 de 6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad. El COVID-19 ha cobrado la vida de 600 menores, según Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. La migración es otro fenómeno que afecta a los niños que viven o transitan por México. Se estima que tan solo en marzo, 19,000 menores no acompañados cruzaron la frontera México-Estados Unidos. Y es que nuestro país se ha convertido en destino, tránsito y origen de ellos. Organismos dedicados a la atención de la niñez destacan que en los últimos años el presupuesto público de México para atender a este grupo de la población ha tenido un decremento anual de 3.5% en promedio a partir de 2018. Así, con menos recursos para atender a su niñez, México enfrenta cada vez más y mayores retos para hacer realidad todos sus derechos. Un reto muy importante que tenemos por cumplir todavía con nuestros niños, con los niños mexicanos que están sumidos, una gran cantidad de niños en la pobreza y la pobreza extrema y en la marginación.